Realmente mentira este efecto del tiempo, ¿no? Después de 4 años, que rápido han pasado y nos enfrentamos a unas nuevas Olimpiadas. Yo también voy a echar la vista un poco atrás, ¿no? Porque aunque Radio Televisión Española en 2008 tenía una amplia trayectoria, ¿no? de la cobertura de los Juegos Olímpicos, para su unidad de medios interactivos, pues la verdad es que de hecho nació el lanzamiento de RTV.es, tuvo lugar en mayo de ese año, es decir, nos vimos abocados a trabajar simultáneamente en los dos proyectos, en el proyecto olímpico de Radio Televisión Española, a la vez que en el lanzamiento de la web RTV.es. Por eso me permitió esta expresión, ¿no? De que fue nuestro bautizo de fuego, enfrentarnos desde el principio a un evento de tan magnas características. ¿Y cómo fueron esos Juegos Olímpicos, o cómo son, ¿no? los Juegos Olímpicos ahora, 4 años después, estos nuevos Juegos Olímpicos en Europa, en Londres este año, ¿no? Pues se ha dicho, los Juegos Olímpicos de Londres serán los Juegos multipantalla, los primeros Juegos que van a ser emitidos simultáneamente a través de múltiples pantallas. Pues la verdad es que, en realidad, esto ya lo hicimos. De hecho, para Radio Televisión Española, los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 fueron los primeros Juegos multipantalla, y así los contamos. Claro que entonces hablar de multipantalla es algo muy diferente, como también veremos en el caso de las redes sociales. Entonces todavía hablábamos de este maravilloso mundo del web y no tanto del smartphone. Entonces lanzamos portales específicos, portales de esta terminología también un poco ya clásica, OnPortal y OffPortal, en las 3 principales operadoras españolas, que permitieron precisamente obtener estos datos. El hecho de que hubo 100.000 sesiones de televisión en directo con 200.000 vídeos on demand. De hecho, como aparte de los datos web, que también fueron, bueno, pues en una web recién lanzada, en RTV.es, recuerdo que aquel mes nos encontramos, ¿no?, pasando al liderazgo de las webs audiovisuales españolas, que también fue, bueno, también lógico por unos contenidos como los que pusimos en juego, pero desde luego una experiencia que fue muy gratificante. Según a las pocas semanas de haber lanzado la web, tuvimos a nivel web la segunda mayor audiencia de Europa tras el website de la BBC. Y desde luego lo sorprendente, como digo, es como a través de estos teléfonos, todavía con esta tecnología web, todavía sin el impacto de los smartphones, miles de usuarios siguieron los Juegos Olímpicos de Pekín a través de sus dispositivos móviles. De hecho, no estoy por asegurarlo, pero creo que es el mayor acontecimiento móvil en ese momento nunca transmitido, ¿no? Y de hecho, como comentaba Carlos, fueron los Juegos Olímpicos más vistos de la historia. Los más vistos, porque no los mejores, que como todo el mundo sabe fueron los de Barcelona 92. Pero sigamos, ¿no? También los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no?, se dice, son verdaderamente los que van a ser marcados por las redes sociales. Antes también se comentaba, ¿no?, comentaban entre Carlos y Gonzalo, pues qué pasaba en ese momento con las redes sociales, ¿no?, que estaban en un momento, todavía Facebook no era, por lo menos en España, lo que es hoy en día, ¿no?, ni lideraba el mundo de las redes sociales como lo lidera a nivel mundial en estos tiempos. Pues la verdad, esto también lo hicimos. Y lo que hicimos fue lanzar nuestra propia red social. En 2008 lanzamos La Villa, una red social que permitía, con la colaboración de los deportistas de la Delegación Olímpica la Delegación Olímpica de España en los Juegos Olímpicos, vincular, ¿no?, que los usuarios pudieran interactuar directamente con los atletas olímpicos que estaban en La Villa, y por eso la llamamos La Villa. La verdad es que fuimos muy ambiciosos con este proyecto. De hecho, desplazamos a 3 dinamizadores sociales a Pekín, que estaban generando contenido en vivo para dinamizar esa propia red social. Distribuimos teléfonos móviles con la ayuda de Nokia entre los atletas olímpicos. Lo que pasa que en este caso la idea obviamente no se nos había ocurrido a nosotros solos, y en la delegación, no me acuerdo, sueca o noruega, una atleta empezó a crear un videoblog desde dentro de la villa y fue expulsada de la villa. Entonces al momento siguiente nos olvidábamos del tema de captar imágenes desde dentro de la villa, que es un entorno de alta seguridad. Pero la verdad es que fue una experiencia que, bueno, alcanzó en aquellos momentos pues un total de entre 13.000 y 14.000 usuarios que pudieron dirigir, hablar, conversar directamente con deportistas de la talla de Rafa Nadal, Alberto Contador, etcétera, etcétera.
La villa, por cierto, sigue viva, pero ciertamente nuestra actividad social pues, se ha ido desplazando en la medida en que las nuevas redes sociales, o las redes sociales que no tan nuevas, que ya existían, pero que lo que sí que es novedoso, como han penetrado entre los usuarios, pues nuestra actividad se ha ido alineando con este crecimiento. Y esto es lo novedoso. Se dice que los Juegos Olímpicos de Londres este año van a ser los verdaderamente Juegos Olímpicos de la televisión interactiva, o en el que tendrá un protagonismo principal, ¿no? Y la pregunta es, ¿y esto lo hicimos? Estamos hablando de 2008. Pues sí, también lo hicimos. Lo construimos aplicaciones interactivas sobre la emisión de TDT en una tecnología que no sé hasta qué punto sonará mucho, que se llama Multimedia Home Platform. Era la expectativa que había en ese momento de la interactividad en televisión, apoyada incluso por el gobierno español, la Comisión Europea, etcétera, pero que tuvo un fracaso estruendoso por falta de apoyo de los diferentes agentes de la industria. Pero la realidad es que todo esto, sin detenerme para moverme hacia adelante, todo esto es lo que ofrecíamos en la televisión. O sea, los usuarios podían acceder durante la emisión de los Juegos Olímpicos a todo este contenido adicional interactivo. MHP ha desaparecido de nuestras vidas. De hecho, Radio Televisión Española decidió hace dos meses casi suspender toda la emisión de aplicaciones basadas en MHP, dado que, como fácilmente podemos ver hoy en día, la verdadera interactividad está viniendo de donde está, ¿no? Que es la banda ancha y la integración con Internet, como ahora veremos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener de nuevo en 2012? Pues bueno, ahora ya RTV.es, Radio Televisión Española, es un medio mucho más multipantalla de verdad, con aplicaciones distribuidas en todo tipo de dispositivos, sobre múltiples sistemas operativos, y por tanto, lo que vamos a hacer tiene que ver con eso, pues con abastecer, por así decirlo, con los contenidos olímpicos a todas estas plataformas en las que hoy en día estamos presentes, con nuestro nuevo ecosistema sobre el servicio de Radio Televisión Española a la carta, RTV.es a la carta, que sobre un mismo diseño hemos ido construyendo, y en esto me detendré un poquito más, diferentes versiones, diferentes visualizaciones de RTV.es a la carta sobre televisores, ¿no? Ahora veremos, ahí os muestro un primer pantallazo en el cual se ven las diferentes aproximaciones a la televisión híbrida o conectada, televisiones que tienen un navegador, televisiones que tienen una App Store, por así decirlo, con aplicaciones propietarias, y el estándar que realmente estamos apoyando, o que más profundamente estamos apoyando desde las televisiones públicas europeas, que es el estándar HbbTV, un nombrecito que algún día tal vez tengamos que olvidar, pero que a día de hoy no le hemos encontrado mejor nombre. Como suelo decir en estos casos, para bautizar al niño se admiten sugerencias. También en las tabletas, obviamente, con nuestras aplicaciones de a la carta. Y esto es ya lo que va a ser a nivel digital los contenidos que va a ofrecer Radio Televisión Española en estas diferentes aplicaciones, portales. Vamos a tener hasta emisión de eventos, obviamente, live y on demand, con 19 feeds de vídeo. Lo interesante de esto es que, junto con el simulcast, con la emisión simultánea de los canales lineales como la 1 y Teledeporte, hay 15 feeds adicionales que la televisión va utilizando de una manera u otra. Obviamente, en el mundo digital, las restricciones de parrilla, el espacio, no existe, o sea que tenemos toda la amplitud para construir sets de contenidos olímpicos sin atenernos solamente a lo que está emitiendo la televisión, e incluso tenemos 2 feeds de vídeo exclusivos para RTV.es, de los cuales no dispone ni siquiera o que no va a utilizar Televisión Española. Por supuesto, lo que decíamos antes, aplicaciones en diferentes sistemas operativos, con 2.200 horas de cobertura, y con los datos, el vídeo nos permitirá, ¿no?, consumir o tener datos en tiempo real sobre lo que está sucediendo en las Olimpiadas, pues desde los tiempos de los diferentes atletas, lo que está pasando en otras competiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, no sé si habéis firmado el documento de confidencialidad para ver esto, porque esto es primicia, no lo ha visto nadie, no lo habéis firmado. Hay un hipnotista en la sala, bueno, espero que lo olvidéis. Bueno, el caso es que esto es nuestra aproximación a nivel de diseño y de arquitectura de contenidos, que estáis viendo por primera vez en público, nunca antes lo hemos mostrado, y bueno, todavía está pendiente de pulir bastante, pero a nivel digital esto va a ser más o menos como se va a visualizar.
lo paso rápido para que no se quede en la memoria o tal. Y bueno, como veis ahí, ¿no? Pues será posible dentro de un evento seleccionar un momento concreto donde se nos entregarán datos de lo que está pasando a tiempo real. Por eso los feeds de datos son importantes, que estén integrados en las tabletas, en los móviles y bueno, vamos a la televisión híbrida pasando esto rápidamente. No sé hasta qué punto tenéis, bueno, un conocimiento previo de lo que es la televisión conectada, pero bueno, básicamente es un televisor que dispone de algún elemento de conectividad bien insertado en la propia televisión o bien a través de un dispositivo adicional, una set-top box, una consola de videojuegos, etc. En general, para un radiodifusor, para una televisión, es esto, es un conjunto de servicios que se montan sobre televisores que tienen algún tipo de conectividad, me refiero a conectividad pues banda ancha, para que veáis cómo es la penetración de estos dispositivos. En 2010 alcanzaron el 6% de las ventas mundiales, se espera de una manera yo creo que poco optimista que alcancen el 20% en 2016, porque en la realidad lo que hoy en día sabemos es que la penetración de televisión conectada, su ascenso entre los usuarios es superior al que tuvieron los smartphones en sus inicios. Es decir, es una tecnología que se está desarrollando mucho más rápidamente. Luego veremos hasta dónde llega, ¿no? La televisión híbrida desde el punto de vista de radiodifusores como Radio Televisión Española y las televisiones públicas europeas es algo que se sitúa al lado de la otra aproximación que os comentaba, que es la de las aplicaciones propietarias, ¿no? Las del Samsung Smart TV, etc. Para nosotros es algo más, engloba algo más y que básicamente van a ser servicios, como veremos, que los propios radiodifusores entregan directamente al usuario sin pasar por portales intermedios. Normalmente construida sobre estándares, el que nosotros apoyamos es HbbTV, pero por ejemplo el Reino Unido sigue un estándar diferente, que es este LMH5, perdón por los nombrecitos de estos técnicos, y Italia se ha quedado descolgada y sigue apoyando su MHP y tal, ¿no? Pero en general, como ahora veremos, la expansión de HbbTV en Europa es ya definitiva y se ha convertido en el estándar más importante del mundo a día de hoy en televisión conectada. Esto es más o menos como es, y lo paso muy rápidamente, todo el ecosistema de televisión híbrida. Por un lado tenemos a los players naturales o nativos de Internet, como son, ¿no?, la Google TV, Apple TV, Microsoft a través de las consolas de videojuegos. Después tenemos esta aproximación propietaria de los fabricantes con sus aplicaciones, sus app stores de aplicaciones. Y junto a ella nace la aproximación de los broadcasters basada en estándares. A día de hoy, en HbbTV, como os decía, o sea, el número de radiodifusores que se ha alineado con este estándar, pues ya no es solo Francia, Alemania, Holanda, España liderando todo este movimiento, sino que la semana pasada se anunció también que el consorcio de televisiones públicas nórdicas se ha unido a HbbTV, lo cual incluye Suecia, Dinamarca, Noruega, etcétera, etcétera, ¿no? Paso muy rápidamente esto, y esto es lo importante, ¿no? Que la televisión híbrida desde el punto de vista del usuario, o qué debe ser, pues desde el punto de vista del usuario debe ser ni más ni menos que esta regla que une al emperador Marco Aurelio con Jacob Nielsen o con Steve Jobs, la simplicidad. Para el usuario debe ser algo que tecnológicamente sea tan sencillo como esto, que es lo que incluye HbbTV, que es la famosa función Red Button, de botón rojo. Es decir, con pulsar un botón, el usuario debe fácilmente acceder a todo tipo de servicios interactivos sin tener que enfrentarse a complejidades de teclados, no sé qué tal. O sea, tiene que ser tan sencillo bajo nuestro punto de vista como el teletexto. El teletexto es masivamente utilizado día tras día, bate récords comparado con un servicio web. O sea, yo lo que suelo decir es, muchas páginas web le gustaría tener el tráfico que tiene el teletexto diariamente, porque es impresionante. Y esto es, ni más ni menos, creo yo, que por la simplicidad del acceso a este tipo de servicios. Este mapa de la extensión de HbbTV a día de hoy en Europa está por actualizar, porque todavía no se ve, ¿no? Que es más oscurito ya, porque se han unido al consorcio. O sea, quiere decir, ya estaban en el consorcio, pero han desarrollado nuevos servicios, toda la zona norte de Europa. Y el resto de Europa está un poco a la expectativa de cómo se desarrolla el estándar. Bajo mi punto de vista, hoy en día ya consolidado como el estándar de televisión conectada más importante del mundo, pues cabe esperar que se extenderá. Hay interés fuera de Europa ya, en países como China, incluso en Estados Unidos lo están valorando, y Latinoamérica, aunque Estados Unidos tiene su propia aproximación a la televisión conectada que ellos llaman TV Everywhere, ¿no?
Entonces los Juegos Olímpicos van a ser por primera vez, y esto sí que es por primera vez, los Juegos Olímpicos de la televisión conectada tal y como lo entendemos 4 años después de que lanzásemos esas aplicaciones interactivas que pocos de vosotros visteis, incluido yo, sobre TDT, ¿no? Entonces lo que tenemos previsto inicialmente, todo esto está todavía por pulir bastante, ¿no? Cómo lo vamos a poner en marcha. Pues lanzaremos, seguramente está casi confirmado, una aplicación para Samsung Smart TV, es decir, cubriremos al fabricante que hoy en día tiene mayor implantación en el mundo de las Smart TV, de esa aproximación basada en aplicaciones propietarias, en ese portal que nos ofrece los fabricantes cuando vamos a su botoncito de Smart TV, nos aparece ahí un portal con muchas aplicaciones. Cubriremos todas las pantallas, como decía antes, obviamente disponiendo de aplicaciones que ya están en múltiples sistemas operativos y donde ya RTV está presente, pues sus feeds de vídeo, todo el contenido olímpico estará ahí, pero lo novedoso es que cubriremos también plataformas en las que a día de hoy estamos presentes como Notico o Xbox, ¿no? Y desde luego, lo que es claro es que cualquier dispositivo con el estándar HbbTV será capaz de acceder a un modelo de consumo interactivo de los contenidos de Juegos Olímpicos. Para esto, bueno, ahora hemos traído un vídeo de cómo más o menos, este también está dentro del contrato de confidencialidad, os lo recuerdo, no puede divulgar, un vídeo de cómo se está proponiendo a nivel europeo, como HbbTV es un estándar apoyado colectivamente por las televisiones públicas europeas, también a nivel de la aplicación que vamos a poner en marcha para Juegos Olímpicos, nos estamos poniendo de acuerdo. Obviamente, un evento como los Juegos Olímpicos es un impulsor de las ventas de televisores. La UE, la Unión de Radiodifusoras Europeas, considera que es un hito importantísimo para poder mostrar a una audiencia de millones de personas lo que da de sí HbbTV, y estamos en esa línea trabajando en algo similar, todavía también por pulir, como lo que os voy a mostrar. Gracias. Esto no se va a ver en los Juegos Olímpicos de Londres porque son imágenes de los Juegos de Vancouver. No hay esquí, lo sabíais, ¿no? En los Juegos de verano no hay esquí. Pero bueno, lo hemos hecho sobre las imágenes que disponíamos. Más o menos tendrá un aspecto así, donde lo que habéis visto es cómo, ¿no?, la emisión lineal ofrece, cuando le damos a esa función de red button, es simplemente pulsar un botón, tan sencillo como eso, comienza a mostrar junto con la emisión una serie de aplicaciones que podemos utilizar para acceder a contenidos adicionales, relevantes, contextualizados a lo que estamos visualizando, ¿no? Incluso seguir simultáneamente, dado que tenemos todos esos feeds de vídeo simultáneos, incluso visualizar diferentes competiciones a la vez, con todos sus datos. Como os digo, esto es lo que hemos planteado hacer. Todavía está mucho que pulir. Unos Juegos Olímpicos es un evento muy complicado, muy complejo, porque hay muchos juegos de derechos, hay muchas aprobaciones, tiene que aprobar el Comité Olímpico Internacional, el comité organizador, etcétera, y requiere de que cada paso se dé acordándolo con el Comité Olímpico. Pero esto es lo que proponemos, lo que nos estamos proponiendo, no solo RTV, sino las televisiones públicas europeas, lanzar. Y es que me hacía gracia escuchar el bocinazo y estoy extendiendo un poco, pero bueno, esto es todo. Muchas gracias.